El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, una neta más, muchísima información que tenemos ya en estos primeros 11 días del mes de enero de 2024. Yo soy Edgar Jiménez y les saludo desde las instalaciones de Radio y Televisión Universitaria, este programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Buenas a Lalo Carrillo. Ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram, YouTube, TikTok en @Coposit y también en Facebook. Saludan a toda la banda que nos escucha desde el 88.5 de FM y en el 1190 de AM. Y también puede encontrar todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos de volada y corriendo con los titulares del día de hoy. titulares. Un nuevo biomarcador predice si las neuronas se regenerarán. Algoritmos autodidactas mejorarán las comunicaciones inalámbricas. Nuevo modelo y método para extraer químicos valiosos del agua residual. El lobo marino superó la caza masiva, pero ahora no tiene comida. Las ranas hembras europeas fingen su muerte para evitar ciertas ranas machos. La inteligencia artificial, una herramienta para tratar a las personas quemadas. ¿Cómo lo que pensamos antes de dormir afecta la calidad del sueño? Las variaciones del microbioma intestinal podrían predecir el riesgo de cáncer colorectal. Estos son efectos sobre la salud de la exposición a un desastre medioambiental. La llegada de los agricultores de Oriente Medio a Europa diluyó el ADN neandertal. Nuevo récord de ráfaga rápida de radio. Un factor clave en el éxito de una especie invasora en su microbioma. Científicos y filósofos proponen una ley evolutiva que faltaba en la naturaleza. Reconstruyen el cráneo de nuestro primer pariente, un gran simio de 12 millones de años hallado en Cataluña. Comienza un avanzado cartografiado del cosmos desde Teruel. La exposición prenatal a sustancias químicas ambientales se relaciona con cambios en el crecimiento infantil. North Pole, un nuevo chip inspirado en el cerebro para una inteligencia artificial más rápida. Dormir menos de 5 horas por noche se asocia al riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Determinada por primera vez la edad molecular del ojo. Los 11 descubrimientos científicos más asombrosos del 2023. Este asteroide escondería elementos fuera de la tabla periódica. La ciencia encuentra la razón genética de las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Presentan catálogo con miles de galaxias nunca antes vistas. Noticias internacionales. Un nuevo biomarcador predice si las neuronas se regenerarán. Por InfoSalud. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, han identificado un nuevo biomarcador que puede utilizarse para predecir si las neuronas se regenerarán o no tras una lesión. Tras probar su descubrimiento en ratones, comprobaron que el biomarcador era fiable en neuronas de todo el sistema nervioso y en distintas fases de desarrollo, según publican en la revista Neuron. Las neuronas, las principales células que componen el cerebro y la médula espinal, son las más lentas en regenerarse tras una lesión, y muchas neuronas no llegan a regenerarse por completo. Aunque los científicos han avanzado en la comprensión de la regeneración neuronal, aún se desconoce por qué algunas neuronas se regeneran y otras no. La tecnología de secuenciación unicelular nos está ayudando a observar la biología de las neuronas con mucho más detalle de lo que nunca ha sido posible, y este estudio realmente demuestra esa capacidad, explica el autor principal Vinay Sen, profesor del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UC de San Diego. Los investigadores se centraron en las neuronas del tracto cortino-espinal, una parte crítica del sistema nervioso central que ayuda a controlar el movimiento. Tras una lesión, estas neuronas son de las que menos probabilidades tienen de regenerar axones.
las estructuras largas y delgadas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Por eso las lesiones cerebrales y medulares son tan devastadoras. Si uno sufre una lesión en el brazo o la pierna, esos nervios pueden regenerarse y a menudo es posible una recuperación funcional completa, pero no ocurre lo mismo con el sistema nervioso central, indica el primer autor Hugo Kim, doctor y becario postdoctoral en el laboratorio de Schenck. Es extremadamente difícil recuperarse de la mayoría de las lesiones cerebrales y medulares porque estas células tienen una capacidad regenerativa muy limitada. Una vez que desaparecen, desaparecen. Aunque los resultados en ratones son prometedores, los investigadores advierten que faltan muchos estudios por realizarse. Algoritmos autodidactas mejorarán las comunicaciones inalámbricas. Por plano informativo. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, ubicadas en España, han desarrollado un algoritmo para redes inalámbricas y el Internet de las Cosas, mejor conocido como el IoT, que permite mejorar el intercambio de datos sin costos adicionales y sin que se produzcan desvíos ni pérdidas de información entre los sensores. Además, el algoritmo reduce las amenazas en presencia de dispositivos anónimos y aumenta la confiabilidad del sistema de comunicación. Las redes inalámbricas y el Internet de las Cosas se utilizan para la monitorización, la recopilación de datos y el análisis de numerosos campos de investigación y aplicación, como por ejemplo la conducción autónoma, la interconexión de sistemas médicos o equipos industriales o la seguridad de edificios. Sin embargo, muchas veces estas redes pierden su eficiencia ante un ataque de seguridad, provocando una mala comunicación entre los dispositivos, sensores conectados a esa red y en último término una pérdida de datos. Para hacer frente a ello, han desarrollado un algoritmo que utiliza la técnica de aprendizaje automático y, a través de métodos inteligentes, garantiza el enrutamiento de datos de baja latencia. Además, a diferencia de la mayoría de las soluciones existentes en la actualidad, aumenta la robustez y seguridad de la red móvil, ya que protege los dispositivos y obtiene datos resistentes a ataques de seguridad. Permite una autentificación de los dispositivos más segura de los dispositivos y una mejora en términos de privacidad. Con estos algoritmos, las redes se adaptan a las situaciones a través de agentes automatizados que aprenden continuamente y que comparten información y cooperan para lograr una distribución optimizada de la información en tiempo real. En el futuro, nuestro objetivo es utilizar el modelo de aprendizaje profundo y el conjunto de datos en tiempo real para entrenar los nodos de la red y hacer frente a las anomalías de la misma. Nuevo método para extraer químicos valiosos del agua residual. Por Europa Press. Científicos chinos han propuesto un método novedoso para transformar los contaminantes de las aguas residuales en sustancias químicas valiosas utilizando la luz solar. La fabricación de productos químicos convencionales se basa en procesos que consumen mucha energía. Los biohíbridos semiconductores, que integran materiales eficientes que captan la luz con células vivas superiores, han surgido como un avance interesante en la utilización de la energía solar para la producción química. Sin embargo, el desafío radica en encontrar un enfoque económicamente viable y respetuoso con el medio ambiente para ampliar esta tecnología. En este estudio, los investigadores que propusieron convertir los contaminantes de las aguas residuales en biohíbridos semiconductores directamente en el entorno de las aguas residuales, y el concepto implica utilizar el carbono orgánico, los metales pesados y los compuestos de sulfato presentes en las aguas residuales como materia prima para construir estos biohíbridos y posteriormente convertirlos en productos químicos valiosos. Sin embargo, las aguas residuales industriales reales generalmente varían en su composición de principales contaminantes orgánicos, metales pesados y contaminantes complejos, todos los cuales a menudo son tóxicos para las células bacterianas y les resulta difícil metabolizarlos eficientemente. También contiene altos niveles de sal y oxígeno disuelto que requieren bacterias con capacidad aeróbica de reducción de sulfato. Por tanto, es un desafío utilizar aguas residuales como materia prima para bacterias. Para superar esto, los investigadores seleccionaron una bacteria marina de rápido crecimiento, Vibrio natrigenes, que tiene una tolerancia excepcional a las altas concentraciones de sal y capacidad para utilizar diversas fuentes de carbono. El lobo marino superó la caza masiva, pero ahora no tiene comida. Por Crónica. Los lobos marinos antárticos que fueron cazados hasta casi extinguirse se han recuperado,
pero ahora enfrentan una peligrosa disminución debido a la falta de alimentos. Un nuevo estudio sobre estos animales, casi todos los cuales viven en las islas subantárticas de Georgia del Sur, muestra que la población actual alcanzó su punto máximo en 2009 con alrededor de 3.5 millones, una cifra estimable aunque significativamente menor de lo calculado anteriormente. Pero un recuento más detallado de los animales que viven en una isla particular de Georgia del Sur llamada Bird Island también muestra que a estas focas les está resultando más difícil encontrar krill, un pequeño crustáceo parecido al camarón, y su número se ha desplomado en la última década. Yaunim Forcada, científico de BAS que dirigió el nuevo estudio y autor principal del artículo, dice en un comunicado: encontramos buenas y malas noticias sobre los lobos marinos. La población se ha recuperado de manera impresionante a lo largo del siglo XX, cuando se prohibió la caza de focas, pero los cambios del siglo XXI en la abundancia de krill en el océano austral está amenazando a estos animales icónicos una vez más. Apreciados y cazados por sus pieles en los años 1700 y 1800, a principios del siglo XX quedaban muy pocos animales para cazar comercialmente. Combinado con protecciones de conservación más fuerte, abundante comida y una reproducción rápida, la población creció y se recuperó mucho más rápido que otras especies previamente cazadas en la región, incluidas las ballenas jorobadas. El krill, explica Forcada, puede representar hasta el 80% o más de la dieta de los lobos marinos en Georgia del Sur, por lo que experimentan disminuciones catastróficas en el número de crías producidas y en la supervivencia de los individuos cuando las condiciones ambientales eliminan el krill de sus áreas de alimentación inmediatas. Las ranas hembras europeas fingen su muerte para evitar a ciertas ranas macho. Por plano informativo, los machos de ranas europeas, para acceder a las hembras, acosan, intimidan y las forzan a copular. Estos esfuerzos pueden ocasionar fallos reproductivos en ambos individuos y costarle la vida a las hembras. Anteriormente se pensaba que ellas eran pasivas e incapaces de resistir la coerción masculina, pero una investigación reciente publicada en la revista científica Royal Society Open Science muestra que las hembras tienen distintas estrategias para evitar a los machos que ellas no han elegido. Cuando los intereses o estrategias reproductivas entre machos y hembras difieren, pueden conducir a un conflicto sexual. Durante la corta temporada de reproducción, que dura 2 semanas en primavera, la proporción de sexos puede estar sesgada con una gran mayoría de machos. Esto hace que se congreguen muchos individuos que pelean entre sí por una hembra. Ante este panorama, ellas terminan perdiendo, pues muchas veces mueren ahogadas por la agrupación de hasta 8 ranas que se colocan sobre ellas, explica Íñigo Martínez Solano del Departamento de Biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y a estas acumulaciones se les conoce como bolas de apareamiento. Entre las estrategias de evitación de pareja, la más común fue la de rotación. Durante la hembra intenta girar sobre su propio eje para escapar del agarre del macho. La segunda es protestar. Dietrich describe a esta acción como un gruñido profundo y de baja frecuencia, en lo que cree que es una imitación de las llamadas de liberación que producen los machos cuando pelean entre sí. Pueden emitir también un sonido de mayor frecuencia descrito como chirrido. La inteligencia artificial, una herramienta para tratar a las personas quemadas, por Swiss Info. La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta que permite tratar a distancia a personas que sufrieron quemaduras en su cuerpo. Así lo explicó en días pasados la doctora uruguaya Beatriz Manaro, presidenta del 15º Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras. Lo que nosotros estamos mostrando con la IA es que los tratamientos se pueden realizar de manera remota como si estuviese la persona en ese mismo lugar. Estamos acercando a los profesionales al paciente, no importa dónde esté, detalló. De acuerdo con esto, explicó que mediante el uso de lentes tanto por parte de los profesionales como de los pacientes, se podrán hacer tratamientos, ejercicios y consultas o diagnósticos a distancia. De esta forma se podrá conocer el tipo de quemadura que tiene una persona y los pasos a seguir. Asimismo, resaltó la importancia de que esto tiene que poder trabajar desde cualquier lugar con personas que se encuentran a distancias considerables. Por otra parte, la doctora dijo que las quemaduras son una patología muy grave para los pacientes y muy costosa para las sociedades.
Explicó que las principales causas de quemaduras en adultos son el fuego directo y la electrocución, mientras que en los niños son provocadas por el agua caliente, el sol y los fuegos artificiales. ¿Cómo lo que pensamos antes de dormir afecta la calidad del sueño? Por BBC News. ¿Estás en la cama tratando de conciliar el sueño, pero tus pensamientos no se detienen? Tu cerebro está ocupado haciendo planes detallados para el día siguiente, repitiendo momentos vergonzosos, ¿por qué dije esto o aquello? O produciendo pensamientos aleatorios, ¿dónde está mi certificado de nacimiento? Muchos usuarios han compartido videos en las redes sociales de cómo dormirse más rápido conjurando escenarios falsos, como una historia romántica donde tú eres el protagonista. Resulta que la gente que duerme bien y las personas que tienen una calidad de sueño pobre tienen diferentes tipos de pensamientos antes de dormir. Quienes duermen bien reportan que experimentan mayormente imágenes sensoriales visualmente mientras que quedan dormidos, ven personas y objetos y tienen experiencias similares a las de un sueño. Puede que tengan menos pensamientos ordenados y más experiencias alucinatorias, como por ejemplo imaginarse que estás parado en eventos en el mundo real. Para las personas con insomnio, los pensamientos previos a conciliar el sueño tienden a ser menos visuales y más enfocados en la planificación y resolución de problemas. Estos pensamientos son generalmente menos placenteros y menos aleatorios en comparación con los de las personas que duermen bien. Las personas con insomnio también son más proclives a estresarse por el sueño cuando están tratando de dormir, lo que da lugar a un círculo vicioso, ya que hacen esfuerzo por dormir, te despiertas aún más. Los atracones de televisión pueden afectar el sueño, la excitación cognitiva o la activación mental, provocada por una narrativa interesante y la identificación con los personajes. También puede desempeñar un papel importante. Las variaciones del microbioma intestinal podrían predecir el riesgo de cáncer colorectal por el mundo. Una nueva investigación ha identificado variaciones significativas en el microbioma intestinal de individuos que desarrollan lesiones precancerosas de colon, lo que sugiere una posible conexión entre las bacterias intestinales y la aparición de lesiones y cánceres colorectales. Estos hallazgos, presentados en la UEG Week 2023, organizada por la Gastroenteróloga Europea Unida, la UEG, abren nuevas y prometedoras vías para mejorar la detección y prevención del cáncer colorectal. Los resultados revelaron que los individuos que desarrollan lesiones colónicas tras la toma de muestras fecales presentaban una mayor diversidad en su microbioma intestinal en comparación con los que no desarrollaron lesiones. Además, la composición y la función del microbioma diferían entre los individuos con lesiones preexistentes o futuras y variaban en función del tipo de lesión. En particular, las especies bacterianas de la familia Lanospercae y los géneros Roseburia y Eubacterium se relacionaron con el desarrollo de futuras lesiones. El doctor Gacesa, del Centro Médico Universitario de Groninga, un autor principal del estudio, explica que aunque en este estudio no se investigaron los mecanismos, se sabe por qué investigaciones anteriores que algunas de las especies bacterianas identificadas pueden tener propiedades que podrían contribuir al desarrollo de lesiones colorectales. Se sabe, por ejemplo, que una bacteria llamada Bacteroides fragilis produce una toxina que puede provocar una inflamación crónica de bajo grado en el intestino. Se cree que la inflamación prolongada es potencialmente genotóxica y cancerígena, lo que significa que puede causar daños genéticos y promover el cáncer, añade. Estos son efectos sobre la salud de la exposición a un desastre medioambiental. Por Infosalud. La exposición a una catástrofe a gran escala, como un tsunami, repercute en la salud de la población más de una década después, según un nuevo estudio realizado por el equipo interdisciplinar de investigadores de Estados Unidos e Indonesia, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science. La investigación ha descubierto que las mujeres que vivían en la costa de Aceh, en Indonesia,
cuando fue azotada por las olas del tsunami de 2004, tiene niveles de cortisol más bajos 14 años después que las mujeres que vivían en otras comunidades costeras cercanas que no se vieron directamente afectadas. El cortisol es una hormona del estrés producida por las glándulas suprarrenales. Los niveles de cortisol aumentan en respuesta al estrés como parte de la respuesta de lucha o huida, pero un estrés elevado y constante puede provocar una desregulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal o HPA. El estudio relaciona el estrés provocado por la exposición al tsunami con el agotamiento del eje HPA, que se manifiesta en bajos niveles de cortisol a largo plazo. Estos efectos son mayores en las mujeres que declararon niveles elevados de síntomas de estrés postraumático durante los 2 años posteriores al tsunami. Un hallazgo importante es que las personas con niveles bajos de cortisol tienen peor salud física y psicosocial. 14 años después del tsunami, prueba del largo alcance de las tensiones del tsunami y sus secuelas. Elizabeth Frankenberg añade que visualmente los daños causados por el tsunami del Océano Índico en el paisaje construido y natural de la costa de Aceh en Indonesia son muy similares a los causados por los huracanes y las tormentas intensas en la costa de Carolina del Norte y otras partes de Estados Unidos. Las lecciones aprendidas del seguimiento de la población de Aceh durante 20 años ofrecen importantes perspectivas sobre los probables efectos a largo plazo del cambio climático en las poblaciones de Estados Unidos y de todo el mundo. Apostilla. La llegada de los agricultores de Oriente Medio a Europa diluyó el ADN neandertal, por Agencia Zinc. Hace 10.000 años, los primeros agricultores procedentes de Anatolia disminuyeron los niveles de ascendencia neandertal europea. Este es el principal hallazgo de un estudio genómico de la Universidad de Ginebra en Suiza, que explica por qué en esta zona hay menos rastro de la especie extinta que en el este de Asia en la actualidad. Hacia alrededor de 50.000 a 70.000 años, el hombre moderno llevó a cabo su principal ola de expansión fuera de África. Es la teoría denominada Out of Africa. Al llegar a Europa, en esta región se toparon con los neandertales, que llevaron cientos de miles de años viviendo en la parte occidental del continente euroasiático. Este cruce propició que se reprodujeran con las sociedades humanas cazadoras-recolectoras, pero finalmente el Homo sapiens se impuso y los neandertales se extinguieron. No obstante, esta desaparición no fue repentina, y al coexistir durante miles ambas especies, el ADN neandertal se integró en el genoma de los sapiens. Como consecuencia, en la actualidad existe una presencia de aproximadamente un 2% de ADN de origen neandertal en la población euroasiática. Sin embargo, este porcentaje varía ligeramente según las regiones, ya que es algo más abundante en los genomas de las poblaciones asiáticas que en las europeas, que tienen alrededor de entre el 8% al 24% más. Al analizar paleogenomas de hombres modernos hasta el presente, observamos que existe una parte de ADN neandertal que aumenta al distanciarse desde la fuente de expansión Out of Africa. Lo interesante de este estudio es que se proporciona en esta nueva hipótesis de los flujos migratorios para entender las pequeñas diferencias que observamos el día de hoy. Nuevo récord de ráfaga rápida de radio, por Agencia Zinc. En un artículo publicado en días pasados en Science, un equipo internacional dirigido por los profesores Stuart Ryder de la Universidad Macquarie y Ryan Shannon de la Universidad Tecnológica de Swinburne, ambas en Australia, informa del descubrimiento de la ráfaga rápida de radio, FRB por sus siglas en inglés, la más distante y antigua localizada hasta la fecha, con unos 8.000 millones de años de antigüedad. Su nombre, FRB 22220610A, para ese número telefónico. La fuente de este estallido de radio, que dura mucho menos de un segundo, parece estar en un grupo de 2 o 3 galaxias que se están fusionando, según las observaciones. El 10 de junio de 2022, el radiotelescopio ASCAP, que es la Organización de Investigación Científica e Industrial de Commonwealth, el CIRO, tiene en Australia, se utilizó para detectar un estallido de radio rápido creado en un evento cósmico que liberó en cuestión de milisegundos el equivalente a la emisión total de nuestro Sol durante 30 años. Es una de las FRB más energéticas jamás observadas. Gracias al conjunto de antenas parabólicas de ASCAP,
se pudo determinar con precisión de dónde procedía la ráfaga, explica Ryder. A continuación, utilizaron el Very Large Telescope o VLT del Observatorio Europeo Austral, el ESO, en Chile, para buscar la galaxia de origen, descubriendo que era más antigua y estaba más lejos que cualquier otra fuente de FRB encontrada hasta la fecha, y probablemente dentro de un pequeño grupo de galaxias en fusión. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Un factor clave en el éxito de una especie invasora es su microbioma, por Agencia Sync. Este estudio revela la complejidad y adaptabilidad del microbioma de la Ascidia stela plicata. La variabilidad de su comunidad de microorganismos ayuda a explicar la gran capacidad de proliferación de este invertebrado marino, incluso en ambientes contaminados, que lo ha convertido en un invasor a nivel mundial. Que el microbioma es clave para la salud y el bienestar para las personas es algo que se sabe desde hace tiempo. Lo que no se ha estudiado tanto es el microbioma en pequeños animales como los invertebrados marinos. Ahora una investigación revela que el microbioma de un invertebrado marino invasor, la Ascidia stela plicata, es clave en su capacidad de crecimiento y adaptación, incluso en ambientes adversos. El trabajo indica que la variabilidad del microbioma tiene un papel crucial en la capacidad de la especie de colonizar nuevos ambientes y afrontar condiciones cambiantes, algo que debe tenerse en cuenta en la vigilancia de especies potencialmente invasoras. La Stela plicata es un tipo de ascidia, un grupo de invertebrados que viven adheridos a sustratos de los fondos marinos y que se alimentan filtrando agua y aprovechando sus partículas orgánicas. Se trata de una especie invasora que se ha expandido a nivel mundial, sobre todo en puertos y zonas costeras cercanas, perjudicando a la vida autóctona. Con técnicas moleculares se ha analizado la composición y funcionalidad de su microbioma en distintos tejidos y estadios de desarrollo. Carles Galía Camps, doctorando de la UB y primer autor del artículo, explica que esta es una de las novedades de la investigación, ya que hasta ahora los estudios se acostumbraban a centrar en la parte más externa. El análisis tanto de la túnica, cubierta exterior del animal, como de las branquias y del tubo digestivo, tejidos internos, nos ha sorprendido. Hemos descubierto grandes diferencias según el tejido, tanto en la composición como en la funcionalidad del microbioma, evidenciando una alta especialización. Científicos y filósofos proponen una ley evolutiva que faltaba en la naturaleza, por Agencia Sync. La evolución darwiniana de las plantas y animales es conocida, pero podría ser solo un caso muy especial de un fenómeno natural mucho más amplio. Maravillas similares ocurren con estrellas, planetas, minerales y otros sistemas complejos, donde si una configuración novedosa va bien y mejora su función, entonces se evolucionará, según una nueva ley de información funcional creciente. En esencia, la nueva ley afirma que los sistemas naturales complejos evolucionan hacia estados con más patrones, diversidad y complejidad. En otras palabras, la evolución no se limita a la vida en la Tierra, sino que también ocurre en otros sistemas enormemente complejos, desde planetas y estrellas hasta átomos, minerales y otras estructuras del universo. En general, las leyes macroscópicas de la naturaleza describen y explican fenómenos observados y experimentados a diario en el mundo natural. Leyes naturales relacionadas con las fuerzas y el movimiento, la gravedad, el electromagnetismo y la energía, por ejemplo, se describieron hace más de 150 años. La nueva propuesta añade otra ley macroscópica que reconoce la evolución como un rasgo común de los sistemas complejos del mundo natural, con 3 características fundamentales. Por una parte, estos sistemas están formados por muchos componentes distintos como átomos, moléculas o células que pueden ordenarse y reorganizarse repetidamente. Por otra, están sometidos a procesos naturales que hacen que se formen innumerables disposiciones diferentes. Y, el tercero, solo una pequeña fracción de estas configuraciones sobrevive en un proceso llamado selección para la fusión. Independientemente de que el sistema sea vivo o no, cuando una configuración novedosa funciona bien y mejora la función, se produce la evolución.
Reconstruyen el cráneo de nuestro primer pariente, un gran simio de 12 millones de años hallado en Cataluña, por Agencia Zinc. El 4 de diciembre del 2002 aparecieron los primeros restos de un primate fósil en el vertedero de Can Mata, en el Holstein de Pierola, en Barcelona. A raíz de unas obras relacionadas con la ampliación de la instalación, en días y campañas posteriores de excavación se recuperaron hasta 83 restos de un individuo adulto que, después de meses de estudio, acabó permitiendo describir un nuevo género y especie, el Pierolapticus catalunicus. La investigación fue publicada en 2004 en la revista Science y tuvo una gran repercusión internacional. El ejemplar se bautizó con el nombre popular de Pau. Desde entonces, los restos de Pau han dado lugar a muchas otras publicaciones que lo han consolidado como una especie clave para estudiar la evolución de los hominidoides, el grupo de simios que incluye a los seres humanos y nuestros parientes actuales más cercanos, los antropomorfos, como gibones, orangutanes, gorilas y chimpancés. Con el fin de recuperar el aspecto original de su cráneo antes del proceso de fosilización, un equipo de investigación del Museo Americano de Historia Natural, el AMNH en Brooklyn College, y el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Krusov, el ICP, ha reconstruido el cráneo, bien conservado pero dañado, de esta especie de gran simio que vivió hace unos 12 millones de años. El Pau puede ser crucial para comprender la evolución de los grandes simios y los humanos. Uno de los aspectos más destacados es su diseño corporal ortogrado, con un tronco erecto, una característica que precedió a las adaptaciones suspensoras de los homínidos. El Pau podría trepar verticalmente por los troncos y probablemente desplazarse de forma cuadrúpeda por encima de las ramas, pero no se podría suspender de ellas, y tal como lo hacen otros antropomorfos, como los orangutanes o los gibones. Comienza un avanzado cartografiado del cosmos desde Teruel, por Agencia Zinc. Con el objetivo de comprender la expansión acelerada del universo, el Observatorio Astrofísico de Jabalumbre ha iniciado la toma de datos de cientos de millones de galaxias. Para realizar el trabajo, que se prolongará durante esta década, se empleará un telescopio con un espejo de 2.5 metros y una cámara astronómica con más de 1.200 millones de píxeles, la segunda más grande del mundo. Astrónomos observarán miles de grados cuadrados del cielo con cientos de millones de galaxias y estrellas, con el objetivo último de utilizar en la comprensión de la naturaleza de la energía oscura a través del estudio de la estructura con una gran escala del universo. Hasta el momento se ha observado los primeros 15 grados cuadrados del cartografiado con los 56 filtros, el equivalente a un área de 60 lunas llenas. A pesar de tratarse solo del inicio, dichos datos ya incluyen información para 1 millón de estrellas y galaxias. Debido a su gran campo de visión, cada imagen del JPCam ocupa 1 gigabyte aproximadamente, pudiendo llegar a tomarse cientos de imágenes cada noche de trabajo. El gran volumen de datos que genera JPAS hace necesario que el OAJ disponga de un centro de datos específico para su almacenamiento, gestión y calibración. Hemos aplicado nuestro conocimiento y experiencia multidisciplinar de otros cartografiados previos para garantizar tanto la eficiencia en las observaciones astronómicas como el adecuado procesamiento de la ingente cantidad de imágenes que ello supone, señala Héctor Vázquez, responsable del Departamento de Procesado y Archivo de Datos del CEFCA, cuyo objetivo es proporcionar a la comunidad científica datos de mayor calidad posible para contribuir al avance del conocimiento. La exposición prenatal a sustancias químicas ambientales se relaciona con cambios en el crecimiento infantil, por Agencia Zinc. Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, el IS Global, centro impulsado por la Fundación de CaixaBank, ha arrojado luz sobre la influencia de los disruptores endocrinos, EDS por sus siglas en inglés, pueden tener en el crecimiento de los niños y niñas durante sus primeros años de vida.
Los resultados publicados en Environmental Health Perspectives muestran que la exposición prenatal a algunas de estas sustancias químicas ambientales y sus mezclas están relacionadas con un aumento acelerado del índice de masa corporal, desde el nacimiento hasta los 9 años de edad. Estas sustancias químicas se encuentran en nuestra dieta y en productos cotidianos como plásticos, artículos de higiene personal y pesticidas, e incluyen contaminantes orgánicos persistentes, sustancias perfluoalquiladas, bifenilos, policlorados, fotalatos y fenoles, incluidos parabenos y bisfenol A. El equipo de investigación midió las concentraciones de estas sustancias químicas en muestras de orina y sangre recogidas cuando las mujeres participantes estaban embarazadas. Posteriormente midieron el IMC de los niños y niñas a lo largo del tiempo. El IMC es una medida que combina la altura y el peso y se utiliza habitualmente para evaluar el estado de relación al sobrepeso y la obesidad. North Pole, un nuevo chip inspirado en el cerebro para una inteligencia artificial más rápida, por Agencia Sync. Desde sus inicios, la informática se ha centrado en el procesador separando la memoria del cálculo. Sin embargo, transportar grandes cantidades de datos entre la memoria y el cálculo tiene un alto costo en términos de consumo de energía, ancho de banda y velocidad de procesamiento. Esto es especialmente evidente en el caso de las aplicaciones emergentes y avanzadas de inteligencia artificial en tiempo real, como el reconocimiento facial, la detección de objetos y la monitorización del comportamiento, que requieren un acceso rápido a grandes cantidades de datos. Como resultado, la mayoría de las arquitecturas informáticas contemporáneas están alcanzando rápidamente cuellos de botella físicos y de procesamiento y corren el riesgo de volverse insostenibles desde el punto de vista económico, técnico y medioambiental, dados los crecientes costos energéticos que conllevan. Sin embargo, el nuevo prototipo de chip, que lleva casi 2 décadas desarrollándose, tiene el potencial de cambiar drásticamente la forma en que se podrán ampliar eficazmente los potentes sistemas de hardware de la IA, señalan los autores del trabajo. Contiene 22.000 millones de transistores en 800 milímetros cuadrados. Tiene 256 núcleos y puede realizar 2048 operaciones por núcleo y ciclo con precisión de 8 bits. Dormir menos de 5 horas por noche se asocia al riesgo de desarrollar síntomas depresivos, por Agencia Sync. Dormir sistemáticamente menos de 5 horas cada noche podría aumentar el riesgo de desarrollar síntomas depresivos, según un estudio genético dirigido por investigadores de la University College London, o UCL, en Reino Unido. El trabajo, publicado en la revista Translational Psychiatry, analizó datos de personas con una edad promedio de 65 años y ha revelado que dormir poco se asocia con la aparición de síntomas depresivos. El equipo evaluó la potencia de la predisposición genética entre los participantes, utilizando los resultados de investigaciones previas de asociación del genoma completo que ya habían identificado miles de variantes genéticas vinculadas a una mayor probabilidad de desarrollar depresión y sueño corto, menos de entre 5 a 6 horas por noche, o largo, más de 8 a 10 horas. Constataron que las personas con una mayor predisposición genética a dormir poco, es decir, menos de 5 horas en una noche, tenían más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos en un plazo de entre 4 hasta 12 años. Sin embargo, las personas con mayor predisposición genética a la depresión no tenían una mayor probabilidad de dormir poco. En palabras de Olesia Ankigna, también de la USL, la corta y larga duración del sueño junto con la depresión son factores que contribuyen en gran medida a la carga de la salud pública y que son altamente heredables. Las puntuaciones poligénicas, unos índices de la propensión genética de un individuo a un rasgo, se consideran clave para empezar a comprender la naturaleza de la duración del sueño y los síntomas depresivos, apuntó. Determinada por primera vez la edad molecular del ojo, por Agencia Sync. Un equipo de investigadores ha cartografiado casi 6.000 proteínas de distintos tipos celulares del ojo, analizando pequeñas gotas de líquido ocular que se extraen habitualmente durante una intervención quirúrgica. En un artículo publicado en días pasados en la revista Cell, los investigadores utilizaron un modelo de inteligencia artificial para crear un reloj proteímico
a partir de estos datos, capaz de predecir la edad de una persona sana basándose en su perfil proteínico. El reloj reveló que enfermedades como la retinopatía diabética y la uveitis provocan un envejecimiento acelerado en determinados tipos de células. Sorprendentemente, los investigadores también detectaron proteínas asociadas a la enfermedad de Parkinson en el fluido ocular, lo que, según dicen, podría ofrecer una vía para un diagnóstico más temprano del Parkinson. Lo asombroso del ojo es que podemos mirar dentro y ver las enfermedades en tiempo real, dice el autor principal, Vinit Manahan, cirujano y profesor de oftalmología de la Universidad de Stanford. Nuestro objetivo principal es conectar esos cambios anatómicos con lo que ocurre a nivel molecular dentro de los ojos de nuestros pacientes. El ojo es un órgano difícil de muestrear en pacientes vivos porque, al igual que el cerebro, no es regenerativo y tomar una biopsia de tejido causaría daños irreparables. Un método alternativo consiste en utilizar biopsias líquidas, es decir, muestras de líquido tomadas cerca de las células o tejidos de interés. Los 11 descubrimientos científicos más asombrosos de 2023. En otro año estelar por la ciencia, los astrónomos develaron nuevos descubrimientos sobre el cosmos. Los biólogos trazaron un mapa más claro de las criaturas de nuestro planeta y los paleontólogos pintaron un cuadro más rico de los dinosaurios que vagaban por la Tierra hace millones de años. El último compendio de la investigación científica de la humanidad y sigue entregando y revelando nuevos misterios por resolver. Estos son algunos de los avances más fascinantes que sucedieron en 2023, elegidos por National Geographic. El número 1. Los astrónomos detectan inmensas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Número 2. Un decodificador cerebral traduce los pensamientos humanos y da esperanza a quienes han perdido el habla. Número 3. Una antigua ballena podría ser el animal más grande de la historia. Número 4. El tiranosaurio Rex tenía labios, lo que cambia nuestra imagen de este dinosaurio. Número 5. Herramientas de piedra de hace 3 millones de años revelan el ingenio de nuestros parientes no humanos. Número 6. Un mundo perdido podría retrasar los orígenes de la vida compleja. Número 7. El número de planetas descubiertos supera los 5500. Número 8. Los chimpancés, como los humanos, experimentan la menopausia. Número 9. Primer parto virgen conocido entre cocodrilos americanos. Número 10. Los científicos desarrollan un nuevo genoma más representativo. Y finalmente, número 11. Descubren fósforo en Encélado de Saturno, un signo crucial de que la vida es posible. Este asteroide escondería elementos fuera de la tabla periódica, por DW. El asteroide 33 Polyhymnia, situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter a una distancia de 342 millones de kilómetros de la Tierra, ha intrigado a los científicos debido a su densidad extraordinaria. A diferencia de la mayoría de los asteroides, los expertos creen que este asteroide podría ser un objeto compacto ultradenso, o CUDO por sus siglas en inglés, lo que significa que contiene, al menos en parte, tipos desconocidos de materia ultradensa que no puede ser estudiada por la física convencional. La densidad de 33 Polyhymnia supera con creces la de cualquier elemento natural estable conocido, como el osmio, que es el elemento más denso de la tabla periódica. A temperatura ambiente, con sus 76 protones, forma un sólido con una densidad de 22.59 gramos por centímetro cúbico, casi el doble de la densidad del núcleo interno de la Tierra y casi tan denso como el núcleo de Júpiter. Considerando esta premisa, Jan Rafalski y su equipo del Departamento de Física de la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos, se han propuesto investigar las pistas que sugieren la posibilidad de que ciertos objetos en nuestro sistema solar sean incluso más densos que el osmio. Este análisis incluye la exploración de elementos superpesados con un número atómico Z que sobrepasa los límites establecidos en la tabla periódica actual. La ciencia encuentra la razón genética de las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Las náuseas y vómitos son habituales en la gestación, en especial durante el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, poco se conoce sobre sus causas. Se ha especulado que el fenómeno de las náuseas matutinas,
que aparece algo exclusivo de la especie humana, constituye un mecanismo de protección del feto frente a la ingestión de toxinas y agentes dañinos potencialmente presentes en los alimentos. Hipótesis aparte, lo cierto es que son muchas las lagunas que rodean a ese trastorno tan frecuente en el embarazo. Un 70 al 90% de las embarazadas presentan náuseas en algún momento de la gestación. Normalmente empiezan a partir de las 5 semanas de gestación y pueden durar hasta la semana 16 a 18. De manera menos frecuente, persisten en ocasiones durante todo el embarazo, detalla ADM Tatiana Figueroas Falcón, ginecóloga en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Las Palmas, y miembro de la sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO. La ginecóloga recuerda que la mayoría de casos que quedan en las náuseas iniciales, con las consiguientes limitaciones de la actividad diaria y laboral. No obstante, en un 1% de gestantes se produce hipermesis gravídica. De hecho, es la causa más frecuente de ingreso hospitalario en el primer trimestre del embarazo. Una nueva investigación que se publica en Nature ensancha el todavía corto conocimiento sobre la patogénesis molecular de las náuseas del embarazo. Los autores principales del trabajo son Stephen O'Reilly de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y Marlena Fexo de la Universidad Southern California en Los Ángeles. Los investigadores encuentran que el origen del trastorno es una hormona producida por el feto, la proteína GDF15, con un factor de diferenciación del crecimiento 15. Presentan catálogo con miles de galaxias nunca antes vistas por DW. Un grupo de astrónomos ha presentado un catálogo con casi 20.000 galaxias nunca vistas antes, detrás de la Vía Láctea, en la conferencia WWX Survey, organizada en el histórico Observatorio Astronómico Vaticano. El equipo, según un comunicado difundido en días pasados por la Santa Sede, se ha dedicado a observar con infrarrojos las partes internas de nuestra galaxia en los últimos 12 años a través del telescopio VISTA del Observatorio Europeo Austral en Chile. De este modo ha generado una base de datos de más de 1.000 millones de estrellas que incluye también sus cambios y luminosidad en el tiempo. Las regiones centrales de la Vía Láctea son las más oscuras del cielo nocturno a causa de la presencia del gas y polvo, creando una zona de sombra, pero estudiando la longitud de onda infrarroja han podido estructurar galaxias lejanas más allá de la nuestra. Durante la conferencia en la Specola Vaticana, los estudiosos han presentado los resultados, entre los que destaca un catálogo de casi 20.000 galaxias nunca antes vistas. El estudio ha estado capitaneado por la científica italiana Laura Barabelle e integrado por Fernanda Duplanc y Sol Alonso de las universidades de Córdoba y San Juan en Argentina. En el simposio, el exalumno del Observatorio Vaticano, Alonso Luna, de la Universidad Andrés Bello de Chile, presentó su trabajo sobre las estrellas hiperveloces en el corazón de la galaxia. El científico apunta que estos astros extremadamente veloces, que se mueven a velocidades superiores a 2 millones de kilómetros por hora, han sido expulsados por el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Por otro lado, el doctor de la Universidad Británica de Hertfordshire, Phil Lucas, ha anunciado el descubrimiento de un nuevo tipo de estrellas variantes en el disco nuclear de la Vía Láctea. Se trata de un cuerpo celeste raro que presenta variaciones repentinas de luminosidad inédita en comparación con cualquier otra fuente de luz conocida anteriormente. Y bueno, yo le quiero agradecer a usted, como siempre, como cada jueves en punto de las 11 de la mañana, la neta de la ciencia. Mil gracias a Lalo Carrillo y que siga llenándose de éxitos usted a través de este 2024, que espero que le traiga muchísimas sorpresas. Ya lo sabe, aquí a través de Radio y Televisión Universitaria. Siga la neta de la ciencia a través de las redes sociales del Coposit. Yo soy Eder Jiménez. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.